Amén. Amén. Bendiciones. Voy a, disculpen, como ya empecé la clase, voy a silenciar algunos. Ya, ahí están en silencio, bien. Vamos a empezar la clase. Como les decía al principio, estas clases son bastante importantes. ¿Por qué? Porque la primera fue de la introducción bíblica, fue la Biblia que es cristocéntrica. ¿Ya? La persona que no entiende que la Biblia es cristocéntrica está perdido totalmente, primero que nada. Segundo, hablamos del canon bíblico, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de hermenéutica. Muchas veces las personas no hablan mucho de hermenéutica, pero hoy día vamos a hablar de eso y pongan mucha atención, porque de la hermenéutica, de los ejemplos que vamos a dar, de los tips que vamos a dar, va a corresponder todas las clases de aquí, primeramente para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, para hacer las clases, las pruebas, para entender la Biblia, es muy importante. Amada hermana, que levantó la manito. Profe, dígame. En ese caso, usted va a grabar las clases, pero sí. Por ejemplo, yo escuché la clase pasada, pero no salían, por ejemplo, las ilustraciones o de los libros o las imágenes de lo que usted estaba hablando. Entonces, va a ser solamente las grabaciones de usted hablando, y en ese caso hay que acompañar de los libros que están en el... Correcto. Yeah. Correcto. Buena la pregunta. Sí, el video es solamente hablar, o sea, la grabación. Pero por eso digo, la primera diapositiva, la segunda diapositiva, entonces ustedes van viendo también en la grabación, ¿cierto?, la diapositiva que se está dando, ¿ya? Para que también acompañen, para que vean la diapositiva que voy subiendo, ¿ya? Entonces, como les comentaba, la hermenéutica es muy importante. En pocos lugares se enseña, pero es muy importante para entender lo que es la palabra, qué es lo que significa, y también los contextos. Así que hay que poner mucha atención, porque acá se van a dar cuenta de varias cositas. ¿Ya? Vamos a empezar nuestra clase. Bien. Pastor, una consulta. La tercera clase, ¿de qué se habla? Hermenéutica. Hermenéutica. Sí, hermenéutica. Ya, ahí, ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, pastor. Ya, como título, Introducción Bíblica, metodología de estudio hermenéutica. Y como subtítulo dice, el arte de interpretar. Interpretar un texto no solamente bíblico. La hermenéutica es bíblica, porque está la hermenéutica bíblica y la hermenéutica común y corriente, en la secular. Pero hermenéutica en sí es un arte, porque es un arte de interpretar algo. Textos antiguos de muchos años, por otras personas que quisieron decir, que lo que quisieron interpretar, es un arte en realidad, es un verdadero estudio. ¿Ya? Bien, pasamos a la segunda diapositiva, que dice, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, a todo esto, ¿alguien sabe lo que es la hermenéutica de acá de los estudiantes? ¿Sabe lo que significa la hermenéutica? ¿No? ¿No? Ya. La hermenéutica... No, profe. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y se deriva etimológicamente, ¿cierto?, del verbo griego hermeneu, ¿cierto?, el origen de la palabra, que significa explicar, traducir, interpretar. La raíz de esta palabra, que viene de Herme, ¿cierto?, ha sido relacionada con Hermes. Él era el mitológico heraldo de los dioses, a quien se le atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura. No se vayan a asustar de por qué se toma una persona mitológica en la Biblia, no, son solamente palabras griegas que van, que sacan ahí la palabra, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han escuchado la palabra
que todos hablamos cuando somos sabios, la persona culta, ustedes la han usado, ¿cierto? Cuando una persona sabe mucho, cuando una persona sabe mucho es una persona culta. Y ojo, que culta viene de dos palabras compuestas, Kol, Torah. Torah, imagínense, viene de la Torah, de la enseñanza, de la regla, de lo derecho. Entonces, Torah con Kol, entonces la voz de la perfección, se puede decir, la voz de lo derecho, la voz de lo correcto. Y si tú lo juntas, significa Kol Torah. Entonces de ahí viene la palabra cultura. Imagínense, ¿de dónde se saca la palabra cultura? ¿De qué? De una palabra, ¿cierto?, eclesiástica, de la Torah. O sea, si tú sabes Torah, eres una persona sabia, eres una persona que en realidad tiene conocimiento. Y Kol es la voz. Entonces, voz con conocimiento, cultura. Imagínense, desde ahí viene esa palabra, de la Torah, para que sepan. Eso es hermenéutica. ¿Ven? Ahí vamos desafiando un poco los conceptos y los términos. Ni imaginar eso jamás, que de la cultura, exacto, o sea, saliera esa palabra de la Torah. Correcto, es Kol Torah. Entonces, muchas personas dicen, no creen en la palabra de Dios, le dan un perfil muy bajo, pero cuando una persona, por ejemplo, acá tenemos ministros de cultura, ministros de la cultura para allá, la cultura para acá, países con cultura, pero todo viene del conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la raíz, esa es solamente la raíz. Kol Torah, cultura, la voz del conocimiento, pero el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de los 5 primeros libros. Imagínense. Bien, la tercera diapositiva dice: la hermenéutica es muy necesaria para la interpretación de los textos, ya que los conceptos encontrados en la Biblia o en otros libros de épocas anteriores, la determinación y significado de las palabras muestran la dificultad de la tarea hermenéutica, ya que hay pensamientos que apenas se halla la expresión adecuada mediante palabras, o sea, la interpretación. ¿Por qué? Porque una persona, yo le puedo decir, por ejemplo, a uno de ustedes, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Estoy muerto de cansancio, pero ¿cómo lo vas a escribir tú? ¿Cierto? El pastor Mario ya estaba muriendo estaba muriendo, estaba agonizando. Chanfle. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos las cosas que nos dicen, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día me encontraba con una persona que estaba conversando y esa persona se quebró el pie. Imagínense, le cayó un tronco en su pie y se quebró el pie. Pero resulta que estuvo como 2-3 semanas en el hospital. Y ya los enfermeros ya lo conocían. Y me contaba que cuando los enfermeros estaban cambiando el turno, como ya lleva mucho tiempo, todos conocían a esta persona. Entonces todos decían, todos conocen a don Luis, por favor, se lo encargamos. ¿Y qué le pasó? De primero todos sabían que le había caído un tronco en el pie. Pero después de la semana, ya no le cayó un tronco en el pie. La persona estaba saltando, ¿cierto? Y se cayó arriba de un tronco. Entonces, todo se va tergiversando. Entonces, es como según nosotros nos expresemos y cómo se va trasladando la palabra mía cuando se la cuento a uno de ustedes y ustedes se la cuentan a otro. Entonces, es todo en realidad es un arte de la interpretación. Cómo yo expreso mi vivencia y cómo ustedes la capturan para escribirla o para expresarla a otra persona. Entonces, en realidad es un arte. En realidad es un arte. Y si estas palabras, imagínense, a través de los tiempos se fue perdurando, es porque el único medio de llevar a un contexto para que no se perdiera la línea era escribiéndola a través de una escritura. Bien, la Biblia, como segundo punto, nos concede una variedad de escenas de complejidades del lenguaje que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes y a veces contrapuesta a lo que respecta al significado de un texto. Entonces, como les dije, muchas veces son complejas, ¿cierto?, los lenguajes. ¿Por qué? Porque no está en una cultura nuestra, está hace miles de años y también no es la cultura tampoco de nuestro país, es una cultura de un lugar de Medio Oriente,
que no sabemos cómo son las costumbres, no sabemos cómo es el diario vivir de ellos de ahora, imagínense de hace miles de años. Entonces, también tienen modismos, nosotros tenemos modismos. Yo creo que acá la hermana Francis y la hermana Andrea, cierto que cuando llegaron a Chile se sorprendían de algunos modismos porque eso solamente es de nosotros. Imagínense los modismos que tenían ellos y nosotros muchas veces ni siquiera salen en los diccionarios, ¿cierto? De hebreo ni griego. ¿Por qué? Porque son modismos. Entonces hay que, en realidad, es como yo les decía en la primera clase, tenemos que transportarnos, ¿cierto?, a miles de años atrás. Tenemos que entrar en la máquina del tiempo y empezar a adecuarnos, ¿cierto?, a lo que estaban tratando de expresar en ese entonces. Como tercer punto, el camino entre el lector y el pensamiento del autor puede ser largo. Por ello es conveniente usar diferentes estrategias para lograr la mejor conclusión. ¿Cuáles son esas estrategias? Diccionarios, ¿cierto? Diccionarios que vayan revelando las palabras. Por ejemplo, hay algunas Biblias, ¿cierto?, que también tienen la traducción interlineal de los textos hebreo, griego. Eso es muy bueno. También hay otros diccionarios, ¿cierto?, que también son de los conceptos, de que traen, ¿cierto?, la palabra bíblica, o también de las palabras que utilizaban, y muchas veces nosotros le damos por literal, pero tenían otro contexto. Entonces, siempre hay que estar leyendo libros que nos puedan abrir la mente y que nos puedan ayudar a descifrar todo lo que los hermanos, ¿cierto?, hebreos en ese tiempo querían expresar, también los griegos, también todos, porque en realidad todos tenían modismos diferentes, a pesar de que vivían en una misma nación, pero en épocas diferentes. Entonces los modismos van cambiando y los conceptos. En nuestra cuarta diapositiva dice: el término sinónimo de hermenéutica, ojo, es exégesis. La van a escuchar mucho, ¿cierto? Generalmente en las iglesias católicas hablan de las exégesis, ¿cierto?, que proviene de una palabra griega, exegeomai, que significa explicar, exponer e interpretar. Bien, este término en el mundo greco-romano se aplicaba a experiencias religiosas, particularmente a la interpretación de sueños u oráculos. No tanto bíblicos, ¿me entienden? Más que nada idolátricos, ¿cierto? Idólatras, ¿cierto? Como dedicado a otros dioses, esa parte de la exégesis, porque como dice acá, explicaba experiencias religiosas, ¿cierto? La interpretación de los sueños y de los oráculos. ¿Y eso quién más lo hacía? Generalmente las naciones paganas. Este término se usa para expresar la práctica de la interpretación, mientras que la hermenéutica determina los principios y reglas que deben regir a la exégesis. Es por eso que generalmente se dice hermenéutica bíblica. Aplicada al campo de la teología cristiana, la hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y las normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. Es por eso que perduró la palabra hermenéutica bíblica y no exégesis, porque se podía confundir en cuanto a la explicación que daba el significado. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? ¿Vamos bien? En nuestra quinta diapositiva dice: los estudiosos de la hermenéutica afirman que la interpretación correcta solo es posible a partir de la interpretación del intérprete, la cual accede al texto con sus propias presuposiciones, ya que desde este punto el intérprete inicia un diálogo con el texto y a la vez éste interroga al intérprete. El intérprete se ve con la necesidad de perfeccionarse con el estilo literario y el fondo histórico. La provisión de los medios de estudio es el propósito básico de la hermenéutica. Hasta ahí, ¿qué es lo que trata de decir? Que los estudiosos de la hermenéutica, ¿cierto?, estos eruditos, afirman que la interpretación correcta empieza a partir de la interpretación de la persona que la lee. Y uno dice, pero claro, pero uno tiene sus propios conceptos. Pero ¿cuál es la gracia de esto, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Es que cuando el intérprete tiene una mente abierta, accede, ¿cierto?, al texto, ¿cierto?, y también hace un diálogo con el texto. ¿Qué quiere decir el diálogo? Uno se empieza a preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿A quiénes le estaba hablando?
cuál era, ¿cierto? ¿Por qué le están hablando esto a la nación a la cual corresponde? Entonces empieza a haber un diálogo, ¿cierto?, con el texto. Y a la vez también el texto interroga al intérprete. Es como que uno se habla al otro. ¿Por qué? Porque el texto también va a decir cosas, ¿cierto? El texto cuando habla es cuando está escrito y te mete una duda en la cabeza. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué quiso decir? ¿A quién se estaba refiriendo? Entonces hay una serie de interpretaciones. ¿Por qué? Porque el intérprete, como dice ahí la diapositiva, se ve con la necesidad de perfeccionarse con el estilo literario. Ahora, estilo literario, ¿por qué? Porque en cada época, como lo decía, había modismo y conceptos diferentes. Y en cada época había un estilo literario. Por ejemplo, en el módulo 4, cuando vayamos a estudiar el módulo número 4, que es más o menos fin de año, ¿cierto? En las últimas clases, van a ver, ahí uno se va a dar cuenta que están los profetas, porque ahí vamos a estudiar los libros proféticos. Y van a ver profetas de antes del cautiverio, en el cautiverio y post-cautiverio. Y uno se puede decir, pero ¿y cómo uno puede darse cuenta cuál era delante, después? Porque hay algunas Biblias que hay profetas que lo ponen antes y otras Biblias que los ponen en un contexto que es después del cautiverio. Pero ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo podemos llegar a eso? Por el estilo literario. Porque en un tiempo se hablaba de una forma y al otro tiempo se hablaba de otra forma. Entonces, según la carta como tú la confeccionabas, según tu vocabulario como confeccionabas, como escribías esa carta, el profeta, ¿cierto? Uno se da cuenta de a qué época pertenecía. También el fondo histórico. El fondo histórico es muy importante. Ustedes se van a dar cuenta que cada libro que lean siempre van a nombrar hechos pasados, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el libro de Éxodo nombra mucho cosas de Génesis. Entonces ahí nos damos cuenta de qué libro venía primero. Génesis. ¿Me entiende? Entonces, lo mismo con los profetas. Los profetas muchas veces van a nombrar situaciones en las cuales uno va a decir, ya, entonces con el fondo histórico y con el estilo literario, acá se sitúa. Entonces, podemos desarrollar eso. Tenemos que ver el contexto histórico, tenemos que ver el estilo literario, tenemos que ver qué es lo que hablaban, cómo hablaban en esos tiempos, para quién iba dirigida las cartas. Entonces, para quién iba dirigida la carta, podemos ver en qué tiempo eran los personajes, ¿cierto? También, por ejemplo, en nuestro módulo número 3, antes de los libros proféticos, vamos a ver los libros poéticos. Y vamos a ver que el estilo literario de cada escritor era distinto. ¿Pero por qué? Porque son distintos estilos literarios. Y así también, como vamos a poder ver los libros históricos también. Los libros históricos, por el fondo histórico, vamos a ver por su estilo literario, por el fondo histórico, la fecha, la época, vamos a poder situarlos y vamos a poder hacer un cronograma del Antiguo Testamento, en la cual va a ser mucho más fácil para entender la Biblia. Dice, y la provisión de los medios de estudio es el propósito básico de la hermenéutica. ¿Cuál es la provisión de los medios de estudio que es el propósito básico de la hermenéutica? Los diccionarios. Diccionarios, eso, hebreo-español, griego-español, de esos tiempos. Son muy buenos y sacan mucho de apuro. También el otro punto dice, la hermenéutica ha de ser el instrumento que allane el camino para el encuentro del hombre con Dios. Disculpen. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la diapositiva? ¿Estudiantes? Sí, pastor. Ya. Sí, se ve. Disculpen que se reciben unas llamadas y corté. Bueno, en la hermenéutica ha de ser el instrumento que allane el camino para el encuentro del hombre con Dios. Allane. Quiero oír bien esa palabra. Justo estaba esa palabra y la encontré muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una construcción, ¿cierto? Ustedes han visto a los maestros cuando tiran cemento en las paredes y después con una herramienta, ¿cierto? Planita, ¿cierto? Que se llama llana, ¿cierto? Lisan las paredes, quedan lisitas.
Bueno, eso es las llanas es el instrumento. Entonces, ¿qué dice acá? La hermenéutica ha de ser el instrumento que allane el camino para el encuentro del hombre con Dios. Entonces, la hermenéutica nos perfecciona el camino, ¿cierto? Para entender la escritura bíblica, para entender lo que el Señor quiere transmitir a través de todos los instrumentos humanos que utilizó, que fueron profetas, que fueron reyes, sacerdotes, los discípulos. Entonces podemos ver que la hermenéutica nos va a ayudar mucho, como les dije al principio. Si ustedes entienden el propósito de la hermenéutica, van a entender y van a poder saber hacer los trabajos que van a pedir ahora en el Antiguo Testamento por mí y en el Nuevo Testamento por el profesor que viene. Y el tercer y cuarto año igual le van a pedir trabajos y siempre van a enfocarse en el modo interpretativo e inductivo de la palabra. Entonces es importante que aprendan esto. Por ejemplo, Juan 5:39, como lo dice el recuadro acá, dice: escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero acá al principio dice escudriñad. O sea, escudriñad, en realidad cuando uno escudriña es escarbar, ¿cierto? Buscar en lo más profundo. Entonces no nos podemos quedar solamente con leer. No nos podemos quedar solamente con buscar la palabra en un simple diccionario. No, tenemos que buscar la palabra, ver un diccionario hebreo, ver un diccionario bíblico antiguo, ¿cierto? De antaño, ver qué es lo que dice otra Biblia, de otra interpretación. Todo nos sirve para mejorar la escritura, para entenderla mejor. Tenemos que tener la mente abierta en esto, no cerrarnos. ¿Por qué? Porque generalmente siempre utilizamos la Reina Valera, pero hay muchas Biblias también que tienen otra traducción y son muy buenas. En la diapositiva número 6 dice la necesidad de la hermenéutica. En la base de nuestra relación con el mundo y especialmente con nuestros semejantes siempre hay una acción consciente de interpretación. Esto nos lleva al uso que hacemos de las palabras para expresar nuestra observación, nuestros sentimientos o experiencias, y la actividad mental por parte de quien nos escucha o lee, ¿cierto? Todo esto es un proceso interpretativo. Es como lo decía hace un momento. Es según lo que yo expreso, es como tú lo vas a suponer y lo vas a escribir. No sé, si uno de ustedes me ve transpirando mucho, pero ya hace frío, ¿qué va a pensar? Yo voy a escribir: el pastor Mario estaba agitado y venía de correr, ¿cierto? Pero yo nunca dije correr. No me vieron agitado, pero me vieron transpirando. Entonces, siempre es la interpretación, el proceso interpretativo, ¿cierto? De la observación, los sentimientos, la experiencia que nosotros transmitimos. La necesidad de la interpretación surge cuando leemos un libro cuyo autor pertenece a otro país, otra cultura, con un tipo de sociedad distinta y un momento histórico lejano, y a eso agregar el lenguaje literario que no coincide con el nuestro, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que hay muchas hermanas que están casadas con los esposos son de otro país, entonces hay que entender las culturas, ¿cierto? Nosotros tenemos amigos que también son extranjeros, tenemos que entender la cultura de ellos, porque la cultura del chileno igual es como bien distinta, es como bien rara. Entonces, para nosotros es normal, pero obviamente para los otros es media rara. Entonces, imagínense, ¿cuándo viene la necesidad de interpretación? Cuando tomo un libro y en el libro el autor pertenece a otro país. Imagínense, la Biblia, ¿cuántos autores tienen? Más de 20, más de 30 autores. Entonces, imagínense, y en distintas épocas. Entonces tenemos que empezar ¿cierto? A meternos, ¿cierto? En ese país, en esa cultura, en la sociedad, amados hermanos. Porque una cosa es meterse en el país y la cultura que todos sabemos, ¿cierto? Sí, son de Israel, los egipcios, y todo lo, ¿cierto? Babilonio y todo, los sirios, asirios, disculpen, todo ello, los persas. Pero otra cosa es meternos en la sociedad de ellos. Recuerden que todo esto, la sociedad política viene desde antaño también, desde esos tiempos, los momentos históricos y el lenguaje literario de cada lugar. Porque no solamente se hablaba de Israel, no solamente se hablaba de los romanos y los griegos, se hablaba de los persas, se hablaba de los babilonios, se habla de mucho pueblo. Entonces, en cada lugar tenemos que más o menos meternos, ¿cierto? En su etimología, por decirlo así,
en su cultura. Y para eso hay que tomar otro diccionario y ver cultura babilonia, cuál era su cultura, leerla. Entonces ahí uno va entendiendo más o menos lo que ellos querían hacer, lo que ellos querían decir y por qué hacían las cosas que hacían, ¿cierto? Bueno, en la séptima diapositiva dice: en ningún caso hay que decepcionarse o desesperarse, ya que los especialistas de la literatura antigua o los grandes eruditos también se encuentran con dificultades al momento de tratar de interpretar textos relativos a libros sagrados. No solamente la Biblia, sino que libros sagrados como la de los chinos, de los egipcios, lo de las persas, ¿cierto? Imagínense, si eruditos de la palabra también muchas veces se les complica, ¿quién más a nosotros? Entonces no tenemos que decepcionarnos ni desesperarnos, ni mucho menos bajar la guardia, ¿cierto? Desanimarnos cuando no entendamos algo. Para eso siempre hay alguien que estudia un poquito más, hay que empezar a hacer esa alianza, ¿cierto? De amistad para que nos expliquen muchas veces cuando no sabemos algo, ya que nos puede sacar bien de un contexto, ¿cierto? Bíblico en la cual podamos interpretarlo de forma equivocada. Voy a silenciar. Ya. También son muchos los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar lo que fue escrito hace miles de años en una cultura, idea, lenguaje, modismos, costumbres muy diferentes a la nuestra, ¿cierto? Como lo hemos conversado. En el caso de la Biblia se complica aún más, ya que no es solo un libro, sino un conjunto de libros en tiempos diferentes y con grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos. Hay que añadir la diversidad de autores y géneros literarios, como lo nombraba anteriormente, ¿cierto? Bien, en nuestra octava diapositiva dice: hay muchos que opinan que el Espíritu Santo los direcciona y que es suficiente y yo lo puse bien entre comillas y destacándolo. Cuidado con ese pensamiento, porque no solo pone en tela de juicio la hermenéutica, sino que también cuestiona su legitimidad por estimar que constituye un intento de sustituir con la acción del hombre lo que debe ser la obra de Dios. Entonces, cuando las personas dicen: no, yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me lo explica, hay que tener cuidado con ese pensamiento y cuidado con esas personas que transmiten eso. ¿Por qué? Todos sabemos que el Espíritu Santo es el que te enseña, pero ojo, que con ese pensamiento uno se hace autodependiente, uno se hace autodidacta, y los autodidactas muchas veces creen en lo que ellos dicen solamente, no escuchan un mensaje, no escuchan a las demás personas y tienden mucho a tener revelaciones o bien explicar textos de forma muy errada, muy lejos de lo que debe ser la palabra del Señor. Como dice en el otro punto, recordar que la obra del Espíritu Santo es indispensable para la comprensión de la palabra de Dios, pero no es, por lo general, una obra que nos ahorre la tarea de la hermenéutica. Es guía, no atajo, para llevarnos al conocimiento de la verdad de Dios. Entonces el Espíritu Santo sí nos guía a la verdad de Dios, ¿cierto? Pero la hermenéutica nos enseña la interpretación, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo es una guía, no es un atajo, ¿cierto? Pero la hermenéutica es la que te explica, ¿cierto? La hermenéutica te puede enseñar, te puede hacer interpretar, te puede enseñar a interpretar un texto bíblico. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te guíe con mayor facilidad y tú tengas esa revelación que tanto buscas. En nuestra novena diapositiva dice: dimensiones de la interpretación bíblica. Cuando ya hemos captado la finalidad de la hermenéutica, es orientarnos al significado original de un texto, de acuerdo al relato histórico, contexto geográfico, cultural y costumbres. O sea, ya la hermenéutica, ¿cierto? La interpretación ya nos va orientando, ¿cierto? Cuando leemos un texto bíblico, ya el relato histórico de qué tiempo venía, el contexto geográfico, en dónde estaban ubicados, y por el lugar ubicado ya sabemos ya cuáles eran las costumbres y la cultura de lo que estaban viviendo en ese momento. Debemos tener presente que no podemos llegar a la comprensión profunda de un texto sin hacer antes un estudio cuidadoso que nos permita llegar a descubrir lo que el escritor pensaba y quiso comunicar. Entonces muchas veces nosotros pescamos el texto, leemos, ya, esto es así.
como de forma literal. Sí, la Biblia tiene, cosas que son literales, ¿cierto? Tiene contextos que son literalmente, pero hay otros que hay que estudiarlo de forma cuidadosa. Entonces no tenemos que caer, ¿cierto?, en tomar la lectura y decir, ok, esto es así. Ojo, porque también Jesucristo expresaba muchas cosas que daba para estudiar. Por ejemplo, ustedes, amados estudiantes, ahí el que sabe, abra el micrófono nomás. ¿Quién ha escuchado cuando dice Jesucristo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos? ¿Quién ha escuchado esa expresión? Lo atribuyen a que realmente era como que si fuera una aguja real. Y realmente lo que yo he aprendido es que cuando las entradas de los pueblos grandes eran como una puerta inmensa que se asemejaba a una aguja, ¿no? Algo así. Claro. Y le decían como aguja. Sí, hermana Francis está muy bien. Entonces, como dice la hermana Francis, uno lo lee literal, pero ella tuvo que ir a otro lado para que le enseñaran esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo tomamos. Yo cuando lo leí por primera vez, claro, pues es más fácil que caiga un camello. ¿Por qué? Porque un rico que entra al reino de los cielos sin tener el amor de Cristo. Entonces uno lo ve de esa forma, ¿cierto? Pero ¿qué querían decir los hebreos en ese tiempo? ¿Qué querían decir los judíos en ese tiempo? Como decía la hermana Francis, para entrar a las ciudades tenían sus puertitas, ¿cierto? Y había ¿cierto? Pero eran portones grandes. Pero cuando las personas traían, los comerciantes traían el camellito, ¿cierto? Y todo lo que tenían para vender, las especias, los aceites, la ropa, los jarrones, los traían como igual que los burritos, ¿cierto? Pero eran camellos, con las cargas a los lados. Entonces eran puertas muy chiquititas. Y a esas puertas le decían ojos de aguja porque eran chicas. Entonces no caía el camello ahí. Una, por la altura, y segundo, por el grosor, ¿cierto? Por la dimensión. Entonces, por eso dijo Jesucristo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. O sea, se está refiriendo a esa puerta, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿ven que el contexto es diferente? Ahí vamos aprendiendo otras cosas. Entonces, había que entender lo que está diciendo Jesucristo. No lo está diciendo por la aguja que tenemos nosotros para coser, lo está diciendo por esas puertas que habían en esos tiempos. Entonces, ven, es muy importante ponerse en el texto, meterse en la historia, qué es lo que dice la cultura, qué es lo que tienen por costumbre. Es muy importante, amados hermanos. Pastor, sí, era verdad, porque al principio que yo escuchaba ese texto, lo leía, yo decía, ¿cómo va a ser una aguja? Una aguja. Claro. O sea, como un camello más fácil al ojo de una aguja que un rico por su corazón. Bueno, era hasta que, bueno, me lo tuve que... Había que indagar un poco más, ¿cierto? Acá dice, bueno, y el último punto de esta diapositiva de la número 9 dice, si al punto anterior le hacemos caso omiso, ¿cierto? Puede convertir la hermenéutica en una mera especulación. Entonces, como les dije anteriormente, todo lo que he hablado, le hacemos caso omiso, no, esto no nos sirve, entonces la hermenéutica pasa a ser especulación nomás de la palabra. Entonces hay que tomarla de forma literal y no estudiarla. Entonces, ojo con eso. Y eso lo hacen los que dicen, no, solamente el Espíritu Santo me lo revela. No, cuidado, tenemos que entender, tenemos que indagar, tenemos que estudiar, tenemos que saber las costumbres de las personas. Es por eso que nosotros hoy en día, sinceramente, yo he viajado 2 veces al extranjero, a Tacna y a Brasil. Y la verdad, antes de viajar, no les digo que una semana antes, pero sí un día antes, pesco un libro, ¿cierto? O me meto a internet y digo, y pongo, ¿cierto?, a la ciudad que voy, cuáles son las culturas de la ciudad, todo eso, porque hay que estar a dos con la situación, porque muchas veces uno no entiende, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a contar algo bien chistoso. Cuando fui a Brasil, fuimos a un supermercado y yo al joven, a los niños, ¿cierto?, que envuelven, ¿cierto?, yo le iba a dar una monedita brasileña. Y yo le dije, tome, amigo, propina. Y el niño me miró con una cara y con unos ojos saltones y me miró así como si yo estuviera, no sé, como si tuviera COVID. Y yo miraba para todos lados, pero gracias a Dios que íbamos también con los hermanos que nos acogieron allá.
obviamente brasileños, se pusieron a reír, porque también entendían nuestra cultura. Y me dijo, no, propina en Brasil significa estar... cuando uno da un plata por algo, ¿cómo es la palabra? Siempre la digo, estoy corrompiendo algo, ¿cierto? ¿Cómo es la palabra cuando uno le paga a un carabinero para que le saquen un parte, ¿cierto? Uno está haciendo Bueno, ustedes me entienden. Entonces, el niño... ¿Un soborno? Un soborno. Un soborno. Exacto. Entonces, bueno, la hermana Andrea que está ahí, que es de Brasil, puede corroborar eso, ¿cierto? Entonces el niño pensó que yo estaba haciendo un soborno. Pensó que a lo mejor me tenía que dar las cosas gratis, qué sé yo. Pero obviamente yo no entendía, pero ¿por qué? Porque no sabía el modismo. Había estudiado un poco las costumbres, ¿cierto? La cultura, pero los modismos no lo entendía. El idioma tampoco. Entonces ahí se pusieron a reír, me dijeron que no me preocupara, pero fue igual, así en cosas de segundos fue como tragicómico. Bien, seguimos con la 10ª diapositiva. En Colombia y aquí en Chile, que tienen palabras que pueden ser, por lo menos allá en Venezuela, el trapero es coleto. Ya. Ajá, y el coleto en Colombia es un ratero, alguien que roba. Sí. Y entonces era una confusión para ellos cuando yo decía, pásame el coleto. Sí, porque en realidad los idiomas, las costumbres, los modismos cambian en todos los lugares, entonces igual es complicado. Bien, 10ª diapositiva dice, dimensiones de la interpretación bíblica. El carácter especial de la Santa Escritura son portadoras de un mensaje dirigido a los hombres y mujeres con alcance universal. ¿Qué quiere decir? Para todos, ¿cierto? No especialmente para cierta cantidad de personas o cierta raza o ciertas personas de forma que son únicos. No, es para todos, abierta para todos. La interpretación de la Escritura ha de ser más que un simple ejercicio intelectual. Hay que asimilar la fuerza vital del mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, fíjense. Dice, ¿qué quiso decir el escritor bíblico a los lectores ese día? ¿Qué nos dice ese mismo texto a nosotros hoy? Entonces, ahí, con esas dos simples preguntas, podemos hacer un tremendo trabajo cuando nos pidan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y para más adelante, ¿cierto? Porque ahí dice, ¿qué nos dice este mismo texto a nosotros hoy? Entonces, ustedes ven, es tan fácil entender cómo los predicadores, el Señor les da palabra, les da prédica, y esos mismos textos del antiguo, de antaño, se predican y lo llevan al día a día de hoy. También, como decía la primera pregunta, ¿qué quiso decir el escritor bíblico a los lectores ese día? Entonces tenemos que entender para quién iba referido esa carta, ¿cierto? Por decirlo así. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Marcos le escribió a los romanos, ¿cierto? Mateo, ¿cierto? A los judíos. Lucas a los griegos y a los gentiles. Entonces va cambiando el vocabulario. Va cambiando. Por ejemplo, si yo quiero hablarle a 1000 personas de Colombia, ya no hablo como chileno, por lo menos tengo que hablar con la hermana Francis, que es de Colombia, y decirle, hermana Francis, ¿qué palabras puedo decir? ¿Qué palabras no puedo decir? ¿Por qué? Para que ellos me entiendan. Entonces, para no confundirlo. De Venezuela, disculpe, Venezuela. ¿Cierto? Entonces, tengo que indagar en eso. Entonces, acá cada persona hablaba y nosotros tenemos que entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que querían decir en ese contexto? ¿Qué es lo que querían decir con ese mensaje? ¿Para quién iba escrito? ¿Qué es lo que nos dice esa escritura? ¿Qué nos dice para el día de hoy a nosotros? Es muy interesante la hermenéutica. Bueno, en la diapositiva número 11 dice, ojo con esto, amados hermanos, en la naturaleza de las escrituras debemos señalar que existía la transmisión oral de las tradiciones y alcanzaron altas costas de fiabilidad. Sin embargo, era inevitable que el contenido de la comunicación original sufriera desfiguraciones en el transcurso del tiempo. Su deformación habría sido más rápida y grave a causa de las fuertes influencias del paganismo. Es por ello que solo la Escritura podía fijar la revelación de modo permanente. El contenido de la Biblia determina la guía para las personas al conocimiento de Dios y a la fe.
¿cierto? Por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, fíjense, vamos al principio. La naturaleza de la Escritura, debemos señalar que existía la transmisión oral de las tradiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿quién escribió el primer libro de la Biblia? Moisés, ¿cierto? Pero ¿cómo sabía, por ejemplo, Caín y Abel cuál era el mejor regalo, ¿cierto? La mejor dádiva que había que hacerle a Dios? Cuando Caín trajo su dádiva para el sacrificio, y también fue Abel, ¿cierto? Pero uno le disgustó y el otro le agradó. ¿Cómo supo eso? ¿Cómo supieron ellos que tenían que llevar? Porque hubo una transmisión oral. O sea, su padre, que fue Adán, le revelaba lo que era Dios. Y así, por intermedio del tiempo, Noé, por ejemplo, la palabra dice, Noé era una persona recta, era una persona íntegra. Pero ¿cómo sabía las palabras de Dios? Obviamente Dios hablaba con cada uno. Pero ¿cómo sabía? Porque se fueron transmitiendo de forma oral las tradiciones. Adán le tuvo que explicar, ¿cierto?, a sus hijos lo que era vivir con Dios, porque ellos ya estaban desterrados. Imagínense, Abraham fue el primero que diezmó. ¿Y cómo iba a saber eso él? ¿Cómo iba a saber eso? Porque la transmisión oral de las tradiciones, ¿cierto? A través de los padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Pero acá llego al segundo punto de esta diapositiva. Es por ello que solo la Escritura podía fijar la revelación de modo permanente. Solamente la Escritura podía dejar permanente esa revelación. ¿Por qué? Porque a través del transcurso del tiempo, la comunicación oral también sufre desfiguraciones. Su deformación, imagínense, la deformación habría sido muy rápida y fulminante por la fuerte influencia del paganismo si no se hubiera escrito. O sea, si todo esto hubiera sido oral, se hubiera desfigurado todo. Es como le dije al principio, el ejemplo de esta persona que le conté que le cayó el tronco. Imagínense, le cayó el tronco. Esta persona contó a todos en el hospital cómo le cayó el tronco, pero después de tantas semanas, de tantos turnos que se iban los enfermeros cambiando, ya se cambiaban el turno y decían, no, si después él se cayó del tronco. Entonces imagínense cómo se va desfigurando algo tan rápido, una transmisión oral tan fácil, la vamos desvirtuando. Imagínense en aquellos tiempos, en aquellos años. Es por eso que en realidad tenía que fijarse, ¿cierto?, de modo permanente a través de la Escritura. Y como dice el tercer punto, el contenido de la Biblia determina la guía para las personas al conocimiento de Dios y a la fe, que no se tergiversa con nada del mundo. Es por eso que la tarea que ustedes hicieron, ¿cierto?, de los libros apócrifos y los pseudoepígrafos. Imagínense que no hubieran existido la Escritura y hubiera sido todo por transmisión oral. Todos hubieran dicho, no, si yo me sé un libro, yo me sé este otro libro, y algunos eran totalmente apócrifos y el otro pseudoepígrafo. Entonces hubiéramos tenido un enredo que no lo hubiera conocido nadie. Es por eso que en realidad muchos desvirtúan, ¿cierto?, el concilio de Nicea, pero sirvió de mucho, porque gracias a eso tenemos el orden de la palabra del Señor, que la tenemos hoy en día, y prevalece y permanece, y como le dije la semana anterior, por el canon bíblico, es el libro más vendido, más traducido a otros idiomas, y que tiene de todo. Tiene poesía, tiene antropología, tiene de lo que ustedes quieran, tiene acá el libro, y escrito por más de 3 personas, que no se encuentra en ninguna librería del mundo un mejor libro que la Biblia. Entonces permanece, es un libro totalmente inspirado por Dios. Concepto de la inspiración. Justo llega a eso. Diapositiva número 12. El antiguo mundo helénico, el mundo helénico por si acaso era los que seguían las tradiciones griegas, ¿cierto?, estaba familiarizado con los oráculos paganos. Ustedes pueden ver las películas, ustedes ven las películas de los griegos, de los antiguos, no sé, de los dioses, y están los dioses griegos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Zeus, el del mar, ¿no?, Poseidón, y ese tipo de cosas. Estos eran tenidos por inspirados en el sentido que procedían de personas poseídas sobrenaturales por un poder divino, o sea, demoníaco. Ustedes han visto, habían personas que eran oráculos humanos y que hablaban y profetizaban, pero esas personas eran poseídas, ¿cierto?, sobrenaturalmente.
por un espíritu demoníaco, no un espíritu de Dios. O sea, estamos hablando desde antaño, de miles de años que ya existía todo esto. El apóstol Pablo declaró que toda escritura es inspirada por Dios. Los lectores judíos como griegos entendían perfectamente lo que quería decir, que la escritura era la obra de hombres especialmente asistidos por el Espíritu de Dios para comunicar su mensaje. Esto lo pueden ver en 2 Timoteo 3:16 y lo quiero leer. 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Y como les decía, todos los lectores, judíos como griegos, como gentiles, como de otro lugar, sabían, entendían perfectamente lo que quería decir el apóstol Pablo. Así que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes han escuchado que hay, sin meterme en la política, hay países comunistas que no dejan que entre la Biblia, ¿cierto? Y los cristianos no puedan predicar en sus países, porque saben que la Biblia transforma. No hay ningún libro que transforme, solamente el libro de Dios. La Santa Escritura puede transformar a las personas, amados hermanos. Por eso tienen tanto miedo en esos países. Bueno, acá no están ajenos también. Concepto, infalibilidad e inerrancia. Bueno, ambos conceptos son aceptados en la Biblia, ya que son términos de carácter más teológicos que bíblicos. O sea, no va a salir escrito literalmente esto es la infalibilidad, esto es la inerrancia, no. Pero a través del texto podemos ver qué es lo que es una infalibilidad y una inerrancia. Por ejemplo, infalibilidad: engañar, inducir al error, no cumplir, traicionar. Eso es la infalibilidad. En este sentido, se puede decir que la Biblia es infalible, o sea, que no induce al error, que no traiciona el propósito con el cual Dios la inspiró, que no te lleva al engaño, que no te traiciona, o sea, la palabra de Dios es justa, verdadera, y prevalece, o sea, lo que Dios promete lo cumple, ¿cierto? Entonces podemos ver que es infalible. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Entonces, ahí entendemos qué es lo que es la infalibilidad. Inerrancia, ¿qué es lo que es la inerrancia? Indica la ausencia de error en los libros de la Biblia. ¿Me entienden? Indica la ausencia de error en los libros de la Biblia. La infalibilidad concierne a cuestiones de fe y conducta, y la inerrancia se ha aplicado a los hechos históricos en relación con la obra redentora. Y no hay error en los libros de la Biblia, no hay ningún error. Por más que los estudiosos, los eruditos, tanto seculares como cristianos, tengan discrepancia, la Biblia no tiene errores. Así de simple, amados hermanos, no tiene errores. En la diapositiva número 14, dice: tenemos que destacar que en la hermenéutica bíblica existen varios métodos de interpretación, pero cuando se trata de los métodos de interpretación bíblica, lo que no está en armonía con Jesucristo no es válido. Como les digo en este primer punto de la diapositiva número 14. En la hermenéutica bíblica existen varios métodos de interpretación, muchos métodos de interpretación, ¿cierto? Generalmente son tipos de conceptos, ¿cierto? Pero que no van a influir tanto en la fe. Pero cuando se trata de métodos de interpretación bíblica, ojo, lo que no está en armonía con Jesucristo no es válido. Así de simple, amados hermanos, así de simple. Por eso existen los libros apócrifos, los pseudoepígrafos, los textos cuando los sacan, cuando toman un texto y lo sacan de contexto y lo vuelven un pretexto, es porque no está en armonía con Jesucristo, no es válido. En la otra diapositiva, o sea, en el otro punto de la diapositiva número 14 dice: también hay que mencionar que toda escritura inspirada por Dios es poderosa en realidad, ya que no fue escrita como seguidores de mitos, sino como testigos oculares. Entonces tenemos que entender que cada persona que escribió la Biblia no lo escribió como un libro, porque no son mitos, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, hay libros que son la Odisea, ¿cierto? De Homero, que son muy buenos, Caballo de Troya, todas esas cosas, pero son mitos, son inventos, ¿cierto? Son de la literatura de aquellos países. Pero acá la Biblia no es un mito. Todo lo que fue escrito por los seguidores fueron testigos oculares. Todos fueron testigos oculares.
Por ejemplo, Lucas no fue testigo ocular, pero se lo contó Pablo, ¿me entienden? Y Pablo también fue inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, y así se va transmitiendo a través de Escritura, pero fueron testigos oculares. A lo mejor Lucas no conoció a Cristo, pero sí caminó con los demás discípulos, con los demás apóstoles, porque lo dice la palabra al empezar el libro de Lucas. Entonces, todos fueron testigos oculares. Es distinto que yo se lo cuente, que alguien me cuente algo a mí, a que yo lo presencie, ¿cierto? Es muy distinto. En la diapositiva número 15 dice: en la autenticidad del texto, la Biblia, las interpretaciones deben estar cuidadosamente estudiadas, ya que una Biblia corrompida es signo de una iglesia corrompida. ¿Por qué? Porque hay muchas interpretaciones hay Biblias que tienen interpretaciones que han sacado textos. No me acuerdo qué Biblia era, pero por ejemplo cuando salía nuestro Señor Jesucristo, no le daban toda la honra a Jesucristo, la cambiaban por Jesús nomás. No decía nuestro Señor Jesucristo Salvador, no, muchas veces no. Entonces son varias cositas pequeñas que van cambiando y le estaban quitando la honra y la gloria a nuestro Jesús. Pero fue en una Biblia, no me acuerdo cuál era, la voy a buscar, si la buscan por internet se van a dar cuenta. Bien. Una Biblia también mutilada o imperfecta es signo de una iglesia que todavía no ha alcanzado una percepción completa de la verdad. Entonces, primero que nada, las interpretaciones deben estar cuidadosamente estudiadas, porque una Biblia corrompida es signo de una iglesia corrompida. O sea, igual, la iglesia que todavía no ha alcanzado la percepción completa de la verdad, ¿cierto? Una Biblia mutilada o imperfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aprendo mal, enseño mal, imagínense cuántas personas van a entender mal. Entonces hay un gran grado de responsabilidad para la persona que enseña. Yo sé que muchos de ustedes algunos ya son líderes, otros van a enseñar, otros van en pos de eso, ¿cierto? Y no solamente en la iglesia, sino que en sus casas. Y para eso tienen que estar estudiando, tienen que estar cuidadosamente escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque alguien le va a enseñar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a un familiar, a un amigo, y tienen que saberlo, tienen que enseñarlo correctamente. Cada una de las palabras seleccionadas debe ser examinada con objeto de determinar su significado. Se debe buscar un buen diccionario hebreo o griego bíblico. Acá puse una fotito que es el diccionario que casi todos usamos. El diccionario Strong. Es muy bueno y trae todas las palabras, ¿cierto? Al griego, al hebreo, las pronunciaciones, todo eso es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, está en la librería cristiana de acá en Antofagasta y es muy bueno, es bien grueso, así que es un libro que no debe faltar en la biblioteca de cada cristiano, juntamente con la Biblia y los libros también que quiera leer. En la diapositiva número 16 también quiero que pongan mucha atención a esto, a la 16 y a la 17 es la diapositiva. Conceptos y lenguajes. Ya voy terminando con esto. Concepto y lenguaje. Solamente vamos a ver dos conceptos. Pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Errar en el blanco. Ese es su significado. Ese es su significado. Errar en el blanco. Torcer. ¿Qué quiere decir esto? Referencia a la perversión moral. Se tuerce, se erra en el blanco, o sea, se equivoca, uno se fracasa, ¿cierto? En la parte moral. También significa como vacío, vanidad, romper, aplastar, derrumbar. Y eso quiere decir que es como una ilustración a la acción destructiva que provoca el pecado. Dolor, engaño, miseria, es la naturaleza del pecado. Entonces, pecado, imagínense, referencia a la perversión moral, ilustración a la acción destructiva del pecado, a la naturaleza del pecado. Entonces, podemos ver que el pecado es una naturaleza totalmente dolorosa, tiene perversión moral, ¿cierto? Y es destructiva. Todo eso es el pecado, metido en una sola palabra. Y la otra palabra es arrepentirse, que viene de metanoeo, ¿cierto? Que todos saben que es metanoia. ¿Y qué es lo que es metanoia? Cambio de mente. Pero el cambio de mente ¿de quién? ¿De qué? De quién ha empezado a aborrecer sus errores y malas obras y han decidido un mejor modo de vivir.
Por eso es que nosotros nos bautizamos, ¿cierto? Porque hay una metanoia en nosotros, un cambio de mente. Dejo mi viejo hombre atrás para ser uno nuevo, una mejor persona para vivir, alguien que quiere imitar a Cristo. El gran cambio, metanoia. Y en este diapositiva número 17, ojo con esto. Pongan mucha atención, ojo, pestaña. Eufemismo. Ojo, eufemismo. Es un modo, ¿qué es lo que es el eufemismo? Atención, es un modo de sugerir con disimulo y decoro cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o fuerte de entender y escuchar. Y la Biblia habla fuerte y claro, por eso muchas veces viene con una palabra que no entendemos. El segundo punto de esta diapositiva dice, en las prescripciones sobre moralidad sexual, en Levítico, capítulo 18, hallamos varias expresiones eufemísticas. Por ejemplo, llegarse a significa acercarse con el propósito de llegar a la cópula carnal, y descubrir la desnudez tiene el mismo significado y denota el mismo acto. Acá dice, por ejemplo, un ejemplo, en Levítico 18:6 dice, ningún hombre se llegue o parienta próxima, ¿cierto? Alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Ningún hombre se llegue a parienta próxima, ¿cierto? A parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, o sea, para llegar a la cópula carnal, o sea, para tener relaciones íntimas. ¿Está claro eso o no? Amados estudiantes, ¿está claro ese concepto de eufemismo? ¿Sí? Clarísimo. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre hay una pregunta que hacen, y me la hacía yo hasta que supe esto, hasta que me lo contaron, me lo explicaron, y muchas veces hay una palabra que la vamos a ver más adelante, un texto bíblico que cuando alguien pregunte y yo se lo explique a través de esa palabra, va a quedar con los ojos abiertos y va a quedar con la boca abierta, y lo primero que van a decir, no le creo, pastor. Y es así. Entonces lo vamos a ver más adelante. Es por eso que es bueno que tengan el concepto acá metido en la mente. El eufemismo, ¿cierto? Un modo de sugerir con disimulo y decoro, ¿cierto? O sea, una palabra fuerte, alguna acción fuerte, decirla de la forma más bonita posible. Eso es lo que quiere decir el eufemismo. Cosa que no pueda, ¿cierto?, ser tan fulminante al hablar. Bien, entonces vimos hartos conceptos, lenguajes, lo que era la hermenéutica, y en esta diapositiva número 18 vemos el fin de lo que ha sido la clase. Entonces, amados hermanos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, pregunta, pueden abrir el micrófono nomás. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿Me escuchan? sí, por supuesto. Entonces se entendió súper bien, y ese era el objetivo, que lo entendieran bien, porque en realidad muchas veces trae muchas ronchas este tipo de clase, la hermenéutica. Empezamos a descifrar más o menos cuáles son las palabras que nos cuestan, y cuando nos cueste la desciframos, la entendemos, vemos que tienen otro contexto. Entonces es bien importante, amados hermanos, cada vez que estudiemos la Biblia, con un cuadernito a un lado, un lápiz, decir, esta palabra no la entiendo, copiarla y después buscarla en los textos, en cualquier lado. Y también cuando lean una carta, ¿cierto?, tanto del Antiguo como del Nuevo, decir de inmediato, ¿para quién fue escrita? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué me quiere decir para el día de hoy esto? Entonces, ¿en qué contexto, en qué cultura, en qué época? Y todos los que escribieron en esa época, ¿cuál era su costumbre?
Es muy bonito la hermenéutica bíblica, amados hermanos. Así que los quiero bendecir esta noche. Espero que la clase no haya sido tan aburrida, ¿cierto? Porque fue como una clase de castellano, ¿cierto? Como de lenguaje y comunicación. Y yo en esa clase me quedé dormido. Pero bueno, ojalá que no haya sido tan aburrida. Ojalá que le haya, por lo menos, haya sido de edificación. ¿Por qué? Porque va a ser la base de todos los trabajos y evaluaciones que vamos a tener de aquí en adelante. Y siempre le van a preguntar, ¿le enseñaron esta parte de la hermenéutica? Y no pueden decir que no. Así que ya todos saben, están todos en conocimiento. Así que, amados hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir? Abran el micrófono nomás. Sí, bendiciones, pastor. Lo que pasa, hermanos, lo que pasa es, claro, bastante importante porque hoy día podemos ver muchos predicadores, pero no muchos predicadores son teólogos. Entonces, yo he escuchado palabras que en realidad salen del contexto. Hay muchos mensajes, entonces, claro, es bastante importante. Bastante importante, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, el Espíritu Santo te guía en una palabra, pero ver el antes y el después, el contexto. Y es lo que siempre he tratado de leer en la Biblia cuando veo una palabra, claro, leer en qué contexto se encuentra. Sí, como dice el hermano Steven, yo he escuchado muchos predicadores que siempre sacan la teología en el preámbulo de una prédica. No es necesario estudiar teología, amados. Lo que pasa es que parece que no estamos entendiendo los conceptos. Cuando usted escuche en un predicador que habla así, no digo que no le pongan atención, sino que uno dice al tiro, no carece de conceptos. ¿Por qué? Porque si yo leo la Biblia, eso es teología, estudio de Dios, el estudio de Dios. Entonces, que uno haga estos cursos, ¿cierto? Esta carrera de teología, ¿cierto? Es porque quiero indagar más en el estudio que ya estoy haciendo de Dios. O sea, lo que estamos enseñando, por lo menos en esta clase, es lo más básico que tenemos que tener como concepto. Entonces, cuando ustedes, como les dije al principio de la clase, ustedes teniendo estos conceptos, ustedes teniendo esta parte, ¿cierto? Esta base bien sólida, no van a resbalar. Porque van a tener las ideas, van a tener los contextos, van a tener la forma cultural, van a tener todo. Entonces ustedes ya van a tener más armas para cuando quieran hacer una prédica, cuando les toque predicar, cuando quieran enseñar algo, cuando les toque, ser usados por el Señor. Ustedes ya van a tener más o menos una base fuerte y no van a llegar a decir cualquier sandece porque uno se encuentra muchas veces con cualquier cosa. Pero eso, amados hermanos. Así que los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguien tiene algo más que decir, sino para orar y despedir el día de hoy la clase. ¿No? ¿Estamos todos ok? Bien. Vamos a orar para despedir la clase. Sí, dígame. No, que sí, estamos todos bien. Sí, estamos todos bien. Ya, ok. Bien, vamos a orar para despedir la clase. Hermana Celia, ¿quería decir algo? ¿No? Abrió el micrófono. No, tranquilo. Okay. Pastor, no, ya ves dar la palabra, No hay que seguir dando. Estábamos bien con las palabras que estaban diciendo. Sino que me quedé pegada. A ver, les quería hacer una consulta. Todos ustedes trabajan. ¿Les complica mucho cuando uno les da tarea? Porque para mí es bien necesario, porque hay uno indaga un poco más. Pero también no quiero hacer interrupción para ustedes, porque también si no les doy tarea, la evaluación viene fuerte, porque van a estar leyendo solamente las diapositivas. Entonces, ¿les damos con las tareas o no les damos? ¿Tienen tiempo? Yo digo que sí, porque así uno como que refuerza para cuando llegue la prueba. Porque a veces, por lo menos la vez pasada, eran las preguntas y a pesar de que uno estudiara, siempre es bueno como hacer algo antes de la prueba. Amén. Ya. Ok. Excelente. Ya mis amados estudiantes, vamos a finalizar la clase. Que Dios los bendiga mucho. Estoy muy contento por su participación. Lo espero en la próxima clase. Y bueno,